Vamos a exponer sobre la socialización en las culturas y somos el grupo de la compañera Ana Cárdenas, mi persona Sandra Santana, compañera Yamilex Santillán, Silvia Suárez, María Roca y Lady Loza. Vamos a empezar con lo que es la introducción sobre este tema. La cultura se refiere a todas las actividades y características que realiza el individuo. Tiene que están relacionados con lo que es la religión, la política, el lenguaje, el arte, los medios de comunicación. Engloba un proceso de cambio cultural y socialización. Además, se caracteriza porque adopta el entorno, las vivencias de un pueblo y se moderniza con el paso del tiempo. También es importante destacar que es una necesidad que tienen los individuos sobre el comportamiento del ser humano y que esto acciona el aprendizaje del mismo. Es una serie de características que a continuación mi compañera Silvia va a estar hablando sobre la socialización. La socialización es el proceso por medio del cual la gente aprende en el lapso de su historia los recursos socioculturales de su medio ambiente y los integra a la composición de su personalidad bajo la predominancia de vivencias, sucesos y de agentes sociales. Es posible debido a los agentes sociales que tienen la posibilidad de detectar como el núcleo familiar. Características de la cultura y socialización. El proceso de socialización constituye uno de los mecanismos de exposición de la cultura política. Transmite varios valores, creencias y mitos, símbolos, patrones de comportamientos y actitudes de los individuos en las diversas etapas del desarrollo de la sociocultural. La cultura es adaptativa porque nos permite adaptarnos al medio físico en el cual vivimos y de esta forma aprovecha los recursos naturales que nos ofrece para la satisfacción de nuestras necesidades. La cultura es aprendida porque es innata, es decir, no la traemos desde que nacemos, sino que la aprendemos a lo largo de nuestra vida. La cultura es simbólica, ya que está compuesta por un conjunto de símbolos que poseen determinados significados compartidos y comprendidos por nuestra sociedad. Continuamos con usted, compañera. Etapas de la cultura y socialización. Por medio de esta cultura que transmitimos los valores que tienen mitos de símbolos, pautas de la conducta relacionadas en las distintas áreas que tenemos como desarrollo la sociocultural. Sostiene que es un proceso posible interactuar y la verdad también es objetiva, donde aprendemos lo que es la política, o sea, lo que lleva la cultura, que muestra cada instancia. Tenemos lo que es el mecanismo de la socialización. Mira, les voy a hablar sobre la importancia de la cultura y socialización. Entender el concepto de cultura dentro de una sociedad es necesario para que los individuos que lo conforman puedan tener un mejor comportamiento y real entre sí. Se define la cultura como el rasgo distintivo del humano que forma parte de la vida social, en la que se fundamenta el aprendizaje de los individuos. Por otro lado, la cultura puede ser material en lo que se refiere a los objetos creados e inmateriales para las ideas y símbolos realizados por los individuos. Además, se divide en 3 tipos de componentes: cognitivos, que ayudan a desarrollar el conocimiento, y la ciencia, también mostrado con el normativo, que define el comportamiento de los individuos, y el símbolo, que permite crear, comunicar, compartir y transmitir la cultura de una generación a otra. La cultura no se pierde de forma adaptándose a las nuevas tendencias en cada generación,
La forma de vida y las expresiones de una sociedad determinan su cultura. En todo caso, la cultura se compone con nuestras costumbres, nuestros códigos, las normas, las tradiciones y las distintas expresiones artísticas que representa para el ser humano un hecho vital. Con esto le damos paso a nuestra siguiente compañera. Gracias, compañera. Aspectos de conservación de la cultura. La conservación es una disciplina profesional con carácter interdisciplinario. Desarrolla continuamente criterios, metodológicas, acciones y medidas que tienen como objetivo la salvaguarda del patrimonio cultural intangible, asegurando su accesibilidad, prolongando y manteniendo el mayor tiempo posible sin deterioro los materiales que constituyen a la obra, los valores que se les atribuyen y convierten el objeto en un patrimonio cultural. Estas medidas y acciones deben respetar su autenticidad, el significado y las propiedades físicas del bien cultural, así como el valor documental, los signos del tiempo y las transformaciones propias de los materiales cuando no pongan en riesgo al objeto. Gracias. Importancia de los aspectos de conservación de la cultura. Los procesos psicológicos son un sentido real. Aspectos de la cultura. Los psicólogos sociales saben que la cultura tiene profundos efectos sobre la conducta. Por ello, se hace necesario observar lo que hay alrededor de las personas para poder comprender lo que hacen, lo que dicen y lo que piensan. Además de eso, de lo que sienten. Por tanto, es importante conocer la influencia de la cultura sobre el comportamiento social. Esta influencia sirve para mostrar la tenue frontera que existe entre lo social y lo cultural. De hecho, lo social y lo cultural son dos áreas que se complementan. Así sabe cómo la gente reacciona ante las emociones en función del contexto cultural. A continuación, mi compañera. Gracias, compañera. Bueno, yo les voy a dar un ejemplo de estudio de la psicología social a la cultura. Sí. Un claro ejemplo se puede encontrar en su constante cuestionamiento del orden mundial actual. Las relaciones de poder operar hoy en día dentro de una red global, pero las experiencias diarias, las personas evolucionan dentro de un entorno, una red local. Claramente podemos ver, estamos en medio de la tecnología, el Internet ha sido como un avance en este aspecto, pues, de poder interactuar entre sí, sí, pero obviamente mediante esto se está perdiendo lo que es valor. Ese es mi gran ejemplo que les puedo dar en este aspecto de la psicología social y la cultura. Sí, sigue mi compañera con la conclusión y con eso finalizamos. Gracias, compañera. Como usted lo dijo, lo que es la socialización debería haber una mejor información porque los jóvenes de hoy en día realmente se enfrascan mucho en las redes sociales y en esos juegos, como usted dice, y muchos de ellos han causado muertes, ¿verdad? Entonces sí es importante que la cultura realmente se informe mejor qué es lo mejor que hay que hacer. Por ejemplo, como usted decía, la cultura sabemos que es un fenómeno de movimientos que implican diferentes transformaciones en los diferentes grupos sociales, sean políticos, religiosos, porque demuestran el comportamiento que tiene el individuo dentro de un grupo social. Y por eso es importante que se hagan algún tipo de charlas para que cada persona de cada cultura tenga una información realmente de lo que es realmente una cultura y cómo poder conservar los rasgos más importantes que anteriormente se tenía, porque últimamente se han perdido todos esos valores que son importantes en individuos. Y sí, sí es importante socializar y analizar bien todos estos aspectos que involucran a la psicología con la sociedad y la cultura. Esto ha sido la conclusión de este grupo y nos despedimos. Buenas noches, compañeros, buenas noches con todos y gracias por su atención.